Muy buenas. Bueno, este segundo vídeo de respuestas a mis críticos pues contiene las críticas filosóficas, que esto ya tiene más interés, como es lógico, y me voy a referir a las críticas de Marcelino Suárez Ardura, de Vicente Chuliá, de Íñigo Ngay y de Joaquín Robles. Las críticas de Tomás García pues no están aquí porque yo creo que Tomás García utiliza sistemáticamente el método ese de contraponer unos textos a otros y de contraponer mis textos con los textos de Bueno, eh, utilizando eso, el sistema de la argumentación por autoridad, y entonces ahí no hay nada que criticar, sencillamente yo ya sé dónde mis textos son diferentes de los de Bueno y mis posiciones son diferentes de las de Bueno, y la cuestión no es que sean diferentes, la cuestión son los argumentos que hay a favor o en contra de unas y de otras, ¿no? Bien, las críticas filosóficas que me hace Marcelino Suárez Ardura. Bueno, a Marcelino Suárez Ardura, claro, le llama lógicamente la atención la cuestión está discutida de que yo considere que el ego trascendental y la materia mundana, MI, sean ideas más epistemológicas que ontológicas, ¿eh? Y yo creo entender que Marcelino sostiene que todas las ciencias son antrópicas. Bueno, yo a los que defienden que todas las ciencias son antrópicas, los que les tengo que decir es que me parece que esa tesis va en contra de la tesis central de la teoría del cierre categorial, según la cual las ciencias físico-naturales son categorías ontológicas. Porque si son categorías ontológicas, entonces son categorías de la realidad y no tienen por qué ser antrópicas, naturalmente, ¿no? Y también me parece que va directamente en contra de la distinción que hace Bueno en la teoría del cierre categorial entre las categorías del ser y las categorías del hacer, porque las categorías del hacer evidentemente son antrópicas, pero las categorías del ser no tienen por qué serlo porque se refieren a una realidad, ¿eh? A una realidad que es independiente del sujeto y que tiene una marcha independiente del sujeto y que es anterior al sujeto, ¿no? Entonces, yo estoy haciendo, sencillamente reivindicando o poniendo en primer plano ese asunto. Hay unas categorías del ser, ¿eh? ¿Por qué las categorías del ser están al margen del sujeto? Bueno, pues yo creo que eso es bastante claro. Las categorías del ser están al margen del sujeto porque los procesos que tienen lugar en esas categorías, como por ejemplo pues pueda ser que sea la extinción de los dinosaurios, la semidesintegración de un elemento radiactivo, la explosión de una supernova, cosas de este estilo. Esos procesos que están teniendo lugar en esas categorías no dependen del sujeto, sencillamente. Son independientes del sujeto, pero totalmente independientes del sujeto, ¿eh? Bien. Y porque algunas de esas categorías, como por ejemplo singularmente la geología, remiten a un mundo en el que el sujeto no existía todavía. Y remiten a un mundo incluso en el que no existía ni siquiera la materia orgánica. Y por tanto, esa tesis de que la materia orgánica es eterna, es una tesis radicalmente, pero radicalísimamente incompatible con el materialismo y que desde luego no defendió ni pudo defender Bueno nunca. Estoy absolutamente seguro, ¿eh? Ni hablando de Oparín, ni hablando del Big Bang, ni hablando de nada. La materia orgánica no es eterna. Y eso porque es que si no, la categoría geológica no es una categoría científica ontológica, ¿no? Yo creo que, a mi juicio, si todo fuera antrópico, como pretende Marcelino Suárez Ardura, yo creo, y como pretenden desde luego Carlos Madrid y Luis Carlos, entonces el materialismo filosófico sería una filosofía subjetivista trascendental. El ego trascendental, sea un ego, sea lo que sea, un ego lógico, lo podemos llamar como queramos, pero sería una filosofía en donde el ego
¿eh? En donde todo gira alrededor del ego. ¿eh? Y eso sería, aunque el ego sea trascendental, pues sería una especie de subjetivismo trascendental o idealismo trascendental que acercaría al materialismo filosófico bastante a Kant, sin confundirse con él, tampoco voy a decir que se confundiría, pero lo acercaría bastante. Entonces, yo creo que la tesis de que hay una realidad que es independiente del sujeto, ¿eh? Eso es una tesis central del materialismo filosófico. ¿eh? Porque si todo gira alrededor del sujeto, ¿eh? Entonces, cuidado, porque entonces igual no es materialismo. ¿eh? Será muy trascendental, pero es dudoso que sea materialismo. Entonces yo creo que estos son los argumentos. El que tenga otros argumentos, que los diga. Pero si sus argumentos pasan por negar lo que sabemos por las ciencias, es decir, que hay procesos totalmente independientes del sujeto, y que la realidad existió mucho antes de que existiera el sujeto, incluso mucho antes de que existieran los organismos vivos, si su filosofía va a negar estas dos tesis, entonces a mí esa filosofía no me interesa, porque yo creo que esas dos tesis no se pueden negar, sencillamente. Bien. El siguiente asunto de Marcelino. Marcelino propone una clasificación de las ciencias cruzando dos criterios. El criterio de si está el doble plano operatorio alfa con un solo plano operatorio o beta doble plano operatorio, y el de los términos autorreferentes y referentes. Y entonces hace ahí una clasificación de 4 tipos. Bien, yo creo que esa clasificación no es interna a la idea de ciencia del cierre categorial. La clasificación que es interna a la idea de del cierre categorial es la que hago yo. Porque la pregunta que hay que hacerse es: ¿cómo afecta la naturaleza de aquello con lo que operan los científicos? ¿Cómo afecta la naturaleza de aquello que opera con los científicos en la constitución de los teoremas científicos y de los principios científicos y en la consecución del cierre categorial de las ciencias? Y cuando nos hacemos esa pregunta, la clasificación que sale es la que yo propongo. Eso es el argumento fundamental. Y esa es la pregunta nuclear, porque esa es la pregunta que responde a una clasificación interna, de acuerdo con el núcleo de la ciencia, tal como lo entiende la teoría del cierre categorial. Bien, en cuanto a las artes sustantivas, vamos a ver, en cuanto a las artes sustantivas, resulta que ahora la última posición de algunos discípulos de Bueno es que, como se han ido dando cuenta de que Gustavo Bueno tiene una serie de tesis que no casan unas con otras y que son incompatibles, entonces la solución es decir que la idea de artes sustantivas es equívoca. Vale. Yo creo que Bueno no tenía esa posición. Bueno creía que existía una idea de artes sustantivas que no era equívoca. Y estuvo intentando construirla, aunque no lo consiguió. El sistema utilizado por Vicente Chuliá y por Marie Lavandera de acumular los rasgos que aparecen en los textos de Bueno, como esos rasgos son incompatibles entre sí, pues da lugar a una idea inconsistente. Y poner los diferentes rasgos en la cara de un cubo, pues bueno, y luego primero los ponemos en un cubo y luego decimos que el cubo es procesual, lo cual pues es una cosa muy rara, porque claro, un cubo procesual pues es también como una, no sé, como el concepto de justicia verde o cosas por el estilo, ¿no? Bueno, lo único que digo sobre este asunto es lo siguiente. Yo he hecho una propuesta alternativa del núcleo de las ideas de artes sustantivas. Vale, esta propuesta está hecha en varios artículos, en varias conferencias y está hecha en uno de los capítulos del libro. Marcelino ni ninguno de los demás, como voy a intentar probar, discuten para nada los contenidos y los argumentos que se dan para mantener esa idea, ni dan ningún argumento que tumbe esa idea. Bien. Y esto mismo ocurre con la idea de sistema.
como resulta que Gustavo Bueno tiene una idea de sistema que es ininteligible, pues entonces Marcelino deduce que la idea de sistema es equívoca. Vale, eso es una manera de proceder, efectivamente. Todo lo que Bueno no haya hecho es equívoco. Eso es una manera de proceder. Muy sui generis, pero bien. El texto de Funiver que hizo Marcelino de la idea de sistema, pues nada, lo único que hace es como lo de Marila, Bandera y Chuliá, poner los textos de Bueno uno detrás de otros y siguen siendo igual de ininteligibles que cuando los leemos los demás. O sea que eso no aclara nada. Aquí digo lo mismo. Yo he hecho una propuesta de una idea alternativa de sistema con su núcleo y sus tipos, etcétera, etcétera. Marcelino no la discute. Marcelino no da ningún argumento que tumbe esa idea. Bien. Y lo mismo, Marcelino no está de acuerdo en que los ejes de la nosología general analítica sean epistemológicos, pero el argumento principal por el cual esto es así es porque la nosología general analítica por sí sola no basta para caracterizar las ciencias. Sencillamente es así de claro. Y la nosología general analítica ha sido utilizada por Bueno en muchísimos contextos no científicos porque precisamente es genérica, es epistemológica. Por eso se puede usar así. Y porque aunque es una parte necesaria de la teoría del cierre categorial, no es suficiente para caracterizar las ciencias. Y entonces los contenidos nosológicos de las ciencias no están ahí. Los contenidos nosológicos de las ciencias característicos, típicos, específicos, están en la parte sintética, en los teoremas y en los principios. Bien. Y lo mismo pasa con la teoría de las verdades científicas. Es lo mismo. O sea, Bueno hace esa teoría puramente crítica, epistemológica, precisamente para decir que de ahí no se deduce una teoría de la verdad científica. Sencillamente. Y dice, del circularismo no se deduce ninguna teoría específica, eso lo dice él. Y el circularismo es el final de esa clasificación. Hablaremos luego más de esto cuando comente las tesis de Íñigo Ongay. Bien, bueno. Vicente Chulia también interpreta, entiendo yo, que todas las categorías incluyen al sujeto y por lo tanto que todas giran alrededor del sujeto. Y bien, pues le reitero los argumentos que acabo de decir. Pone ahí una analogía muy rara diciendo que la dialéctica entre los contextos de génesis y los contextos de justificación es parecida a la dialéctica que hay entre un organismo biológico que estuviera en formación en sus primeros estadios y el organismo maduro. Bien. A mi juicio, esa analogía no es proporcionada. Y no es proporcionada porque entre el sujeto infante y el sujeto maduro hay una continuidad somática, procesual, etcétera, etcétera. Mientras que la dialéctica de las ciencias con las técnicas precursoras y la dialéctica de los teoremas con sus contextos de génesis, pues es una dialéctica de reorganización radical del género del que parten. Y entonces esas dos cosas pues no se pueden comparar porque no tienen la misma estructura, sencillamente. Desde luego, la tesis central de la teoría del cierre categorial, lo repito una y mil veces, es que las categorías de las ciencias estrictas son categorías ontológicas, son categorías del ser, son regiones de la realidad. Y por eso, desde la teoría del cierre categorial, es obligado suponer que existió, que es real, que existió un mundo sin sujetos, que existió un mundo sin organismos, y que hay multitud de procesos del mundo en los que el sujeto ni interviene ni puede intervenir. Eso es lo que hay. Cuando se contesten esas cosas, entonces se podrán reconsiderar las categorías ontológicas de otro modo. Bien. La parte muy positiva, esto sí se lo agradezco mucho a Vicente porque ha sido realmente muy interesante para mí y yo creo que espero que también para él y muy satisfactorio, el malentendido que teníamos sobre la existencia de sistemas en música.
En la música, esto lo hemos debatido en Internet y yo creo que ha quedado bien discutido, me parece a mí. En la música se usan sistemas, por supuesto, eso no lo puede negar nadie, como por ejemplo se usan los sistemas tonales, etcétera, etcétera. Pero lo que yo siempre, yo eso nunca lo he negado por lo demás, pero lo que yo siempre he afirmado y sigo afirmando y creo que se puede afirmar es que no toda obra musical, no toda, fíjense lo que estoy diciendo, no toda obra musical es un sistema. Es decir, que para que una obra musical se convierta en una obra de arte sustantivo, no tiene por qué ser un sistema, no es una condición que sea un sistema. Eso es lo único que yo sostengo en este punto. Sin embargo, en cuanto al papel del intérprete y del espectador en la música, ahí yo creo que seguimos con un frontal desacuerdo, porque yo creo que el intérprete en la música es nuclear para que la obra de arte musical exista, y que el espectador tiene que ser un intérprete en todas las artes. Desde luego en las artes escénicas, pero en las no escénicas también, el espectador tiene que ser un intérprete para que haya obra de arte sustantivo y para que haya una multiplicidad de interpretaciones, etc. Bien. Bueno, yo he escuchado con mucho detenimiento el vídeo ese del teatro crítico sobre la idea de sistema. Y en donde Juliá prometía que iba a quedar explicada la idea de sistema de Gustavo Bueno, etcétera, etcétera. Yo sigo sin entenderla. En especial no entiendo, esto ya se lo dije a Bueno, o sea que si a lo mejor Vicente lo puede solucionar, lo que sí le puedo decir es que Bueno no fue capaz de solucionármelo a mí, en vida y en directo. No se entiende la idea de base sistática y no se entiende la idea de sistema intrasistático. Y lo mismo digo del argumento de Diodoro Cronos. El argumento de Diodoro Cronos, cuando se aplica así en general, es totalmente incompatible con los contenidos del materialismo filosófico. Yo doy un montón de ejemplos en cosas en las que es incompatible. Y cuando se dice, es que hay que aplicarlo de una manera particular para un caso, pero bueno, eso es hacer trampa. Porque ¿cuándo y para qué caso? ¿Quién dice qué caso? ¿Y quién dice en qué caso se aplica o no? ¿Y por qué se aplica en el caso de la mórula preimplantatoria? Es que eso es hacer trampa, no se argumenta así. Eso no es un argumento, eso es lo que se llama un argumento ad hoc. Es decir, poner una solución ad hoc ahí para un caso en concreto. Bien. Luego, en cuanto al comentario que hace Juliá sobre la obra de arte sustantivo en Bueno y luego en Platón y en Fray Luis de León, en la Oda Salinas, pues vamos a ver. Aquí también yo creo que Juliá y Tomás incurren en un círculo vicioso. Dicen, el arte es sustantivo por ser divino. Y luego van al arte divino de Platón y dicen, cuando hablamos del arte divino de Platón, para entender el arte divino de Platón lo tenemos que interpretar porque lo interpretamos como sustantivo. Y entonces de ahí no salimos y no sacamos nada limpio. Y tampoco entiendo el papel del dios terciario en la Oda Salinas. Para entender la idea de arte sustantivo, yo no veo cómo esa idea puede depender de la idea del dios teológico terciario, o cómo la idea del dios teológico terciario y de la inspiración divina teológico terciaria puede ayudar a entender el arte sustantivo. Yo eso sigo sin entenderlo, a pesar de las explicaciones que ellos dan. Bien. Siguiente punto, comentarios a Íñigo Ongay. Vamos a ver. Íñigo Ongay concede a efectos polémicos las tesis defendidas. A efectos polémicos dice, bueno, vamos a suponer que son ciertas, y entonces, si suponemos que son ciertas, hay que puntualizar las siguientes cosas, dice él. Dice, bueno, vamos a suponer que son ciertas, pero entonces lo epistemológico, claro, como también forma parte de la realidad, por tanto, también es ontológico, de modo que se puede afirmar que las ideas de mundo, MI, y de ego trascendental son también, en ese sentido, ontológicas. Primera puntualización que hace.
Segunda puntualización que hace Íñigo, que dice, bueno, aun concediendo también a efectos polémicos, que las familias de teorías sobre la verdad científica, el descripcionismo, el teoreticismo y el adecuacionismo fueran epistemológicas, como pretende Álvaro González, diríamos, serían epistemológicas consideradas en sí mismas, pero si las consideramos desde la noseología sintética, podrían interpretarse como noseológicas, dice en su segunda puntualización. Tercera puntualización que hace Íñigo. Lo mismo, aun cuando supusiéramos a efectos polémicos que los ejes de la nosología general analítica se interpreten como epistemológicos, cuando se toman por separado, sin embargo, cuando están incluidos dentro de la teoría del cierre categorial y se ven desde la nosología general sintética, son noseológicos. Tercer asunto. Y otras consideraciones parecidas también hace sobre la historia de la filosofía, que es, considerando efectos polémicos que lo que dice David sobre la historia de la filosofía y su estructura, etcétera, fuera verdadero, dice, desde el presente se podría interpretar de que antes de que existieran las ciencias modernas, por ejemplo en los tiempos de Platón y de Aristóteles, ya se estaba ejercitando la filosofía como un saber de segundo grado, aunque esa idea no estuviera representada explícitamente. Estas son las 4 objeciones o puntualizaciones que hace Íñigo Ongay, y mi respuesta es clara y contundente. Yo creo que en todos esos asuntos Íñigo Ongay tiene razón. Es decir, esas interpretaciones que él propone se pueden hacer, pero esas interpretaciones no invalidan para nada mis tesis de partida, sino que las confirman. Es decir, lo que hacen es que una vez que estamos desde mis posiciones, se pueden reconstruir las otras posiciones como momentos críticos de las mías propias, ¿no? Bien. Comentarios a Joaquín Robles. Bien. Bueno, el primer comentario a Joaquín Robles es una valoración global de su conferencia. Porque yo creo que la conferencia de Joaquín Robles trata cuestiones muy interesantes, pero que son todas colaterales y que no puntuales, y que no afectan a las tesis centrales del libro. Lo que quiero decir lo primero es que de los 18 capítulos del libro, el libro tiene 18 capítulos y Joaquín no trata ni el capítulo 3 sobre la idea de ser, ni el 5 sobre la historia de la filosofía, ni el 7 sobre el argumento de Diodoro, ni el 8, 9, 10 y 11 sobre la idea de sistema y sus aplicaciones a las ciencias, a las técnicas y a la filosofía. Tampoco trata el 12 y el 13 sobre las ciencias humanas y la clasificación de las ciencias. Tampoco trata el 15 y el 16 sobre las artes sustantivas, y tampoco trata el 18 sobre la eutanasia procesal. Entonces, quiero decir que deja prácticamente todo intacto. ¿Qué trata? Bueno, pues trata muy parcialmente el capítulo 1 sobre antología. Hace algunas referencias muy confusas al capítulo 2 sobre la idea de tiempo, que voy ahora a discutir. Hace también otras referencias al capítulo de la verdad científica. Habla de los mitos, del sistema filosófico, del aborto y de las religiones. Eso es de lo que habla. Que son todo temas, bueno, pues que sin quitarle su importancia, pero vamos, que deja prácticamente el 80% del libro intacto. Eso para empezar. Y dice, bueno, es que no tengo tiempo. Esto no resulta verosímil, porque Robles dedicó una parte muy importante de su exposición a discutir cosas totalmente de detalle, como por ejemplo si los juegos muertos por empate, como el Nimo o las damas, son una metodología beta 2 o alfa 2, etcétera. Cuestiones que yo he discutido en un trabajo en el año 2000 sobre teoría de juegos y que se pueden discutir con mucho detenimiento, pero que no afectan a nada importante de lo que se dice en el libro, ¿no? O, por ejemplo, en filosofía de la religión se pone a discutir un asunto colateral de la filosofía de la religión, de que es si la filosofía de la religión es posible o no es posible, que es un asunto que no está tratado en el libro para nada, pero a él le interesa porque es el asunto que trató él en el año 2003 y entonces se dedica a hablar de eso, ¿no? También dedica un comentario bastante largo a un texto de una línea que aparece en mi introducción,
En mi introducción, en un momento dado, yo estoy hablando de la filosofía de bueno, así en general y tal, y digo, bueno, defendí una filosofía materialista que es crítica con la teología, con el corporeísmo, con el espiritualismo, con el formalismo, con el idealismo y con cualquier variedad de monismo. Vale, una cosa normal que podría estar en cualquier introducción a la filosofía de Gustavo Bueno. Bien, pues aquí Robles lo coge y dice que la filosofía de Bueno, que no es crítica con la teología. Esto es rarísimo. Es muy sorprendente porque en el sistema del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, la teología es un sistema doctrinal. Es el sistema doctrinal de la Iglesia Católica. Es filosofía dogmática. No puede cambiar los principios. Está al servicio de una institución histórico concreta. O sea que cómo no va a ser crítico con la teología. Pero bueno, ya digo que Robles se detiene en estas cosas así puntuales, colaterales, etcétera, que no afectan a nada del libro, y bueno, y las discute con bastante desacierto, por otro lado, como acabo de demostrar, ¿no? Bueno, pero eso por la parte de lo que trata y de lo que no trata. Ahora, en cuanto a los argumentos que habría que poner la palabra argumentos entre comillas, pero bueno. Por un lado habla del asunto de los mitos, también un asunto sobre la racionalidad de los mitos, que si son más o menos racionales. Bueno, aquí esto se puede discutir. Yo en ese punto estoy utilizando un concepto de racionalidad que Gustavo Bueno expuso en un seminario que dio en la Fundación Gustavo Bueno, del cual yo tengo apuntes y notas tomadas porque ese seminario no se grabó. Pero bueno, es la idea de racionalidad que estoy usando. Pero bueno, si a efectos meramente polémicos, que son meramente polémicos, ya digo, concedemos lo que dice Robles, que la racionalidad de los mitos es total, ¿no? Cosa que yo creo que no se puede conceder, pero bueno. En todo caso, eso no mueve una coma de mis posiciones a la hora de clasificar los mitos. Porque la idea que yo digo, y que expongo ahí en el libro, es que para clasificar los mitos en oscuros, claroscuros o luminosos, no hay que fijarse en la sintaxis de los mitos o en su estructura interna, sino en su conexión con las teorías científicas, filosóficas, ideológicas, teológicas, etcétera, etcétera, en las que ese mito está inserto y a las que ese mito sirve. Y esa tesis, que es la tesis central que yo mantengo en el libro, Robles pues la admitió en su conferencia, con lo cual estaba discutiendo ahí un asunto que era completamente colateral. Y lo mismo con las religiones del Paleolítico. Yo expuse ahí 7 argumentos por las cuales las religiones del Paleolítico tienen componentes míticos en su núcleo. Robles no ha dicho nada de esto. A Robles lo único que le interesaba discutir era un asunto de si mis posiciones arruinarían toda posibilidad de una filosofía materialista de la religión o no, que yo es un asunto que no discuto en el libro para nada, porque desde luego, eso no lo dudo en ningún momento. Quiero decir que lo mismo que hay una teoría filosófica de los mitos, hay una teoría filosófica de las religiones, independientemente de que sean más o menos racionales o más o menos verdaderas o lo que fuera, porque las tiene que haber. El propio Bueno reconoció que mi propuesta era una bifurcación posible de la suya y por tanto implícitamente estaba reconociendo que no ponía en riesgo para nada la posibilidad de una filosofía de la religión, ¿no? Entonces, esto ya digo, es otro asunto que Robles le dedica mucho tiempo, pero que no tiene la más mínima importancia. Porque la filosofía de la religión, por supuesto que es posible. Y es posible en mi teoría y en la de Bueno. Y el problema aquí no es si es posible la filosofía de la religión, que por eso la estamos haciendo y la discutimos, sino el problema es que yo estoy diciendo que en los mitos, en el núcleo de las religiones primarias hay componentes mitológicos necesariamente, y esa tesis hasta el momento nadie la discutió, ni nadie dio argumentos en contra, y sin embargo yo he dado varios argumentos a favor de que esa tesis es mejor que la tesis contraria, es decir, la tesis de que el núcleo de la religión primaria es absolutamente verdadero, cosa que mantuvo Bueno de una manera, yo creo, muy arriesgada. Bueno, lo mismo pasa con el aborto. Sobre el aborto, Robles no discutió lo que se discute en el libro. Lo que se discute en el libro es que la identidad somática del producto de la fecundación
solo se logra con la implantación. Y entonces, como los principios de la bioética materialista se aplican a individuos somáticos, pues hay que empezar a hablar de la ética en ese momento. Ese argumento totalmente intocado. El argumento que él esgrimió, efectivamente es un argumento interesante de considerar. Porque el argumento es el siguiente: si hay que proteger al embrión implantado porque es ya un individuo humano somático, entonces con más razón habría que proteger a la mórula preimplantatoria, tanto si diera lugar a un individuo somático como si diera lugar a varios. Bien, este argumento, sin embargo, no es el que está discutido en el libro, ni el que yo discutí con Bueno, porque el que yo discutí con Bueno es que Bueno, en este punto, se tomaba sus principios en serio. Y entonces, como él había dicho que el principio de los términos de la bioética es que la bioética trata de individuos somáticos humanos, pues entonces no podía hablar del individuo de la mórula preimplantatoria como individuo somático, y por eso hizo uso del argumento de Diodoro, de la idea de que el individuo somático estaría ya antes de la implantación de alguna manera determinado. Ese es el argumento que se discute en mi libro, y este otro argumento de Robles no se discute. ¿Por qué no se discute? Bueno, pues porque ese argumento lo podrá discutir o lo podrá esgrimir o lo podrá mantener alguien que no tenga los principios de la bioética del materialismo filosófico. Pero yo, como tengo los principios de la bioética del materialismo filosófico, y como el principio de los términos es que los términos de la bioética son los individuos somáticos que se van a convertir en personas, pues entonces ese argumento para mí no es necesario discutirlo. Aunque ya digo que cuando uno está discutiendo del aborto con personas que no son materialistas, entonces sí lo tiene que discutir. Pero me parece raro que yo tenga que discutirlo con Robles si es que Robles comparte los principios de la bioética materialista. Bueno, tuvo precisamente que echar mano del argumento victorioso de Diodoro Cronos. Argumento victorioso de Diodoro Cronos del que Robles no dice absolutamente nada, porque dijo hay unas cosas ahí sobre el dialelo, pero que yo creo que no son aplicables, porque la idea de dialelo no es aplicable a ese contexto. Pero bueno. Bien. Luego, sobre la doctrina de los géneros de materialidad, Joaquín Robles reconoció explícitamente que no son separables, pero pasó toda la conferencia separándolos, y hablando de los estratos y de que unos géneros, que unos géneros proceden de otros. Luego, si unos géneros proceden de otros, entonces los está separando. En mi libro se dan muchos argumentos en contra de la separación de los géneros, argumentos que no fueron comentados por Joaquín Robles. Bien. Luego, sobre las ideas de materia y forma como conceptos conjugados, yo creo que Joaquín Robles no entiende que las ideas de materia y forma, las dos, tanto la de materia como la de forma, se construyen siempre a partir de la materia conformada. Porque no hay forma sin materia, no hay formas separadas, pero tampoco hay materia sin forma, no hay materia informe, o sea que la relación es completamente simétrica. No pueden darse el uno sin el otro, porque es que eso es lo propio de los conceptos conjugados, que no se pueden dar el uno sobre el otro, que no se puede considerar cuál es el primitivo, porque se tienen que dar los dos a la vez. Bien. Bueno, luego, sobre las categorías del ser y sus fronteras y sus límites, yo creo que ahí directamente Joaquín Robles está equivocado. O sea, las ciencias implican las operaciones de los sujetos, eso es cierto. Pero en las ciencias naturales, los sujetos no deciden ni controlan los resultados de las operaciones. Y el cierre categorial, aunque se da por medio de las operaciones de los científicos, viene determinado por los resultados de las operaciones, que son independientes de los científicos y los sujetos y que no dependen de ellos. Es decir, los científicos no tienen capacidad ni poder de estipular las fronteras de los campos de las ciencias.
Y por eso esas fronteras, la teoría del cierre categorial las interpreta como ontológicas. Por eso esas categorías son ontológicas, son categorías del ser. Eso es una cosa central de la teoría del cierre. Entonces, el asunto de los límites no es así. Las operaciones de los científicos son condición sine qua non para que haya ciencia, pero no son las que determinan o dictan o dicen cuáles son los límites de las ciencias, porque los sujetos no controlan los resultados de las operaciones. Bien, sobre las verdades de las ciencias, pues lo mismo. Esa distinción entre el concepto de verdad, que es epistemológico, y el concepto de realidad, que es ontológico, pues parece que Joaquín Robles tampoco la ha tenido muy en cuenta. Y sobre la idea de tiempo, pues la estrategia de Joaquín Robles es negar que Bueno haya dicho que el tiempo está en M2. Pero es que Bueno en los ensayos materialistas dice varias veces que el tiempo es un modo característico de las entidades del segundo género de materialidad. Es un modo de M2. La hace Bueno en los pocos sitios donde habla de tiempo. Y entonces, y luego cuando lo tiene que explicar, dice que es así, porque el tiempo supone la medida, y por tanto la medida supone el sujeto y supone M2. Bien, bueno, pues yo propongo que el tiempo tiene contenidos en los tres géneros de materialidad, que hay que hablar de un tiempo en sentido ontológico general. Doy una serie de argumentos que Robles ni los acaricia ni los araña. Bien. Y luego sobre el último comentario que quiero hacer a Joaquín Robles es sobre el propio Gustavo Bueno. Vamos a ver. Joaquín Robles me censura que yo haya escrito que algunos textos de Gustavo Bueno son abstrusos. Vale. Yo efectivamente afirmo que algunos textos de Gustavo Bueno son abstrusos. Lo afirmo. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, abstruso se define como lo que es de difícil comprensión, y efectivamente yo digo que hay algunos textos de Gustavo Bueno que son de difícil comprensión. Ha habido gente que me ha dicho, sí, pero es que tú lo dices sugiriendo que Bueno era a veces abstruso de intento, es decir, queriendo. Pues efectivamente eso también lo digo. Porque, por ejemplo, en la utilización del argumento de Diodoro Cronos por parte de Bueno en el asunto del aborto es abstruso, porque no se entiende muy bien lo que quiere decir. Y es abstruso adrede, porque es un elemento retórico para salirse de una situación comprometida en la que él mismo se daba cuenta que su posición contradecía sus propios principios de la bioética. Y entonces el uso, Bueno era una persona muy inteligente que hacía un uso muy ponderado pero muy inteligente de la retórica, y sabía precisamente cuándo tenía que ser claro y cuándo tenía que ser menos claro. Yo creo que decir eso de Bueno no es decir nada que vaya en contra de su persona. Es sencillamente reconocer que era eso, una persona muy inteligente y que hacía uso de la retórica y de la claridad o de la falta de claridad cuando le venía bien y cuando le convenía y cuando le hacía falta. Y sencillamente, pues eso es un juego dialéctico como cualquier otro y no significa ni más ni menos. Bien. Y luego también Robles me censura que yo haya dicho que en algunos de sus textos Bueno era víctima de una autoexigencia de originalidad. Y yo lo creo también. Bueno era muy autoexigente en todo, en absolutamente en todo lo que tenía que ver con la discusión filosófica y con la argumentación filosófica y con el estudio de la filosofía. Yo no creo que eso sea un defecto. Y era muy autoexigente en cuanto a su exigencia de originalidad. Efectivamente que lo era. Y yo creo que, por ejemplo, las posiciones que él mantuvo en la fundamentación ética de la eutanasia procesal también son un poco un resultado de esa autoexigencia. Y lo mismo que la idea también tan límite, tan exagerada
de que la verdad de la religión primaria es verdadera, la religión primaria es verdadera en un sentido absoluto. Ese tipo de exageraciones, yo creo que eran fruto de esa autoexigencia de originalidad, y precisamente yo lo digo precisamente porque por eso hay que saberlas valorar en su contexto, ¿eh? y saber darles el peso relativo que tienen. Porque, por ejemplo, en el caso de las religiones, en el caso de la eutanasia no, porque no hubo ocasión, pero en el caso de las religiones, él mismo se matizó a sí mismo cuando me respondió a mí, y reconoció, bueno, pues que la idea de verdad que se estaba aplicando en ese contexto, bueno, pues que era una verdad, era una idea muy indeterminada, muy confusa, etcétera, etcétera, y eso lo reconoció él directamente. Yo creo que el decir de alguien que es muy autoexigente, o el decir de alguien que utiliza recursos retóricos, o que es más o menos claro o más o menos difícil o más o menos confuso o más o menos oscuro según le conviene, bueno, pues eso, chicos, son cosas que no me parece que tengan que parecer mal a nadie, porque a todo el mundo las hace y todo el mundo le pasan, y no tiene nada de particular, ¿eh? Entonces, pero bueno, yo estoy seguro que, vamos, si yo esto se lo digo a Bueno directamente a la cara, pues sencillamente le haría gracia, vamos, sencillamente porque no tiene, él mismo reconocía pues que era muy retórico muchas veces, y que era confuso a sabiendas muchas veces, y lo reconocía perfectamente porque era una persona, pues eso, como digo, muy inteligente. Bueno, pues con esto terminan estos comentarios filosóficos. Muchas gracias por vuestra atención.